El 6 de julio de 1988 marcó uno de los episodios más oscuros en la historia de la democracia mexicana. Aquel día, millones de mexicanos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente de la República. El candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, se enfrentaba a una fuerte oposición encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional. Por primera vez en décadas, el dominio del PRI se veía seriamente amenazando. Desde el inicio de la jornada electoral, el ambiente era tenso. Durante años, el PRI había gobernado México con un control absoluto, manteniendo una maquinaria política que aseguraba su permanencia en el poder a cualquier costo. Sin embargo, el descontento social crecía. La crisis económica de 1982, la inflación y el endeudamiento habían golpeado duramente a la población. En este contexto, Cuauhtémoc Cárdenas surgió como la gran esperanza para el cambio. Su discurso en favor de la democracia y la justicia social captó la atención de miles de ciudadanos, incluidos muchos priistas desencantados con su propio partido. Las primeras horas del conteo de votos mostraban una tendencia inesperada: Cárdenas estaba por delante. A medida que avanzaba la noche, los reportes de diversas casillas indicaban una clara ventaja para la oposición. En un país donde el PRI estaba acostumbrado a ganar con amplios márgenes, esta situación era inédita. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable: el sistema de cómputo del Secretariado de Gobernación se cayó. La caída del sistema es, hasta el día de hoy, uno de los momentos más polémicos en la historia electoral de México. Durante varias horas no hubo información oficial sobre los resultados. Los medios de comunicación, controlados en gran medida por el gobierno, minimizaron el hecho y evitaron dar espacio a las denuncias de fraude que comenzaban a surgir. Cuando el sistema se restableció, el resultado había cambiado drásticamente. Carlos Salinas de Gortari, quien hasta antes del apagón estaba perdiendo, aparecía ahora como el vencedor con poco más del 50% de los votos. La oposición y la sociedad civil reaccionaron de inmediato. Cárdenas y su equipo denunciaron el fraude y exigieron un recuento transparente, pero el gobierno priista se negó. Las protestas en las calles se intensificaron, mientras que el PRI se apresuraba a validar la elección. Salinas fue declarado oficialmente presidente electo y, en medio de la indignación popular, tomó posesión el 1 de diciembre de 1988. El fraude electoral de 1988 no solo consolidó la imagen de Salinas como un presidente impuesto, sino que también fracturó al sistema político mexicano. Por primera vez, un amplio sector de la sociedad tomó conciencia del poder de la manipulación electoral y comenzó a exigir reformas democráticas. Años más tarde, en 1991, el entonces presidente del PRI, Manuel Bartlett, reconoció en una conversación privada que la caída del sistema fue un acto deliberado para evitar el triunfo de Cárdenas. Bartlett, quien en ese momento era secretario de Gobernación y responsable del proceso electoral, se convirtió en una de las figuras más señaladas por este escándalo. A pesar de las denuncias, Salinas asumió el poder con un discurso de modernización y promesas de reformas económicas. Sin embargo, su llegada a la presidencia estuvo marcada por la sombra de la ilegitimidad. Su gobierno, aunque tecnócrata y con una visión neoliberal, enfrentó constantes críticas por la forma en que accedió al cargo. Muchos analistas consideran que el fraude de 1988 fue el detonante de una crisis de confianza que, años más tarde, llevaría a la alternancia política en México con el triunfo de Vicente Fox en el año 2000. Los documentos oficiales sobre las elecciones de 1988 fueron destruidos en 1992, cuando el Congreso ordenó la incineración de las boletas electorales. Con ello, se eliminó cualquier posibilidad de hacer un recuento histórico que pudiera confirmar o desmentir las acusaciones de fraude. Sin embargo, los testimonios de funcionarios, periodistas y ciudadanos que vivieron ese proceso han mantenido viva la memoria de aquel episodio. Carlos Salinas de Gortari logró consolidar su poder a pesar de las dudas sobre su legitimidad.
Durante su sexenio, implementó reformas que transformaron la economía del país, pero su presidencia estuvo marcada por la desconfianza y el resentimiento de una gran parte de la población. A lo largo de los años, el fraude de 1988 se convirtió en un símbolo de la manipulación electoral en México y un recordatorio de cómo el poder puede torcer la voluntad popular. El sexenio de Salinas apenas comenzaba, pero lo hacía con una mancha imborrable. El presidente que prometía modernidad había llegado al poder con las viejas prácticas del PRI, fraude, manipulación y control absoluto del Estado. Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 1988 en medio de una fuerte crisis de legitimidad tras el fraude electoral que lo llevó al poder. Para recuperar la confianza de los sectores económicos y políticos, y para consolidar su imagen como un líder moderno, impulsó una serie de reformas neoliberales que transformarían radicalmente la economía del país. Su estrategia se basó en la privatización masiva de empresas estatales, la apertura comercial y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN con Estados Unidos y Canadá. Desde el inicio de su gobierno, Salinas promovió la idea de que México necesitaba modernizarse para competir en un mundo globalizado. Para ello, argumentó que era fundamental reducir la participación del Estado en la economía y permitir que el sector privado tomara el control de industrias clave. Entre 1988 y 1994, su administración privatizó más de 1,000 empresas estatales, incluyendo bancos, siderúrgicas, aerolíneas y telecomunicaciones. Uno de los casos más emblemáticos fue la venta de teléfonos de México Telmex, la empresa estatal de telecomunicaciones. En 1990, el gobierno la vendió a un grupo encabezado por Carlos Slim, quien con el tiempo la convirtió en una de las compañías más rentables del país. La privatización de Telmex fue altamente controversial, pues se le acusó de haberse realizado en condiciones ventajosas para Slim y sus socios. Además, aunque se prometió que la competencia reduciría los precios y mejoraría el servicio, en la práctica Telmex mantuvo un monopolio durante años. Otro punto clave en la política económica de Salinas fue la privatización de la banca. Durante los años 80, los bancos habían sido nacionalizados bajo el gobierno de José López Portillo, pero Salinas decidió devolverlos al sector privado. Sin embargo, la venta de los bancos estuvo llena de irregularidades, ya que muchos fueron adquiridos por empresarios cercanos al gobierno sin experiencia en el sector financiero. Esta decisión tuvo consecuencias catastróficas, pues pocos años después, en 1995, la crisis financiera obligó al gobierno a rescatar a los bancos a través del Fobaproa, una deuda que terminó pagando la sociedad mexicana. Mientras Salinas impulsaba estas reformas internas, también negociaba lo que consideraba su mayor legado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN. Desde su campaña presidencial, había planteado la necesidad de fortalecer los lazos comerciales con Estados Unidos y Canadá. Las negociaciones comenzaron en 1990 y culminaron en 1992, cuando los tres países firmaron el acuerdo. Finalmente, el 1 de enero de 1994, el TLCAN entró en vigor, marcando un antes y un después en la economía mexicana. El tratado eliminó barreras arancelarias y permitió el libre comercio de bienes y servicios entre los tres países. Salinas presentó el TLCAN como la gran oportunidad de México para integrarse a la economía global y atraer inversiones extranjeras. En el corto plazo, el acuerdo benefició a algunos sectores como el manufacturero y el automotriz, que se convirtieron en pilares del crecimiento económico. Sin embargo, también tuvo efectos negativos, especialmente en la agricultura, ya que los productores mexicanos no pudieron competir con los productos estadounidenses subsidiados. Mientras el gobierno celebraba el éxito del TLCAN, en el sur de México se gestaba un movimiento que pondría en evidencia las desigualdades del país.
El mismo día en que el tratado entró en vigor, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se levantó en armas en Chiapas, denunciando que el modelo económico de Salinas solo beneficiaba a las élites y dejaba en el abandono a los sectores más pobres. Este conflicto reveló que, aunque la economía mexicana crecía en términos macroeconómicos, las desigualdades sociales se profundizaban. A pesar de los logros que su gobierno presumía, la corrupción y el tráfico de influencias fueron una constante en su administración. Muchas de las empresas privatizadas terminaron en manos de amigos y aliados políticos, lo que generó una nueva élite económica conocida como los empresarios salinistas. La riqueza se concentró en unos pocos, mientras que la mayoría de la población seguía enfrentando pobreza y desempleo. Para 1994, Salinas estaba convencido de que su estrategia económica había sido un éxito. La estabilidad macroeconómica y la firma del TLCAN le daban la seguridad de que México estaba listo para entrar en una nueva era. Sin embargo, lo que no imaginaba era que su mandato terminaría en una de las crisis más profundas del país, una que afectaría su legado y lo obligaría a exiliarse. El sueño de modernización que Salinas había vendido al mundo comenzaba a mostrar sus grietas. En pocos meses, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, y la crisis financiera que estalló tras su salida del poder, marcarían el inicio de su caída. Lo que parecía ser el mayor éxito de su gobierno, el TLCAN, quedaría opacado por los escándalos y las traiciones que estaban por venir. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari estuvo marcado por la corrupción, el nepotismo y el enriquecimiento de una élite política y empresarial cercana al poder. Sin embargo, hacia el final de su mandato, una serie de acontecimientos violentos sacudieron a México y marcaron el principio del fin de su legado. Entre ellos, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, un hombre clave dentro del PRI, se convirtió en un punto de quiebre que salpicó directamente a la familia Salinas y desató uno de los escándalos más grandes en la historia política del país. El 28 de septiembre de 1994, José Francisco Ruiz Massieu, quien había sido gobernador de Guerrero y secretario general del PRI, salía de una reunión en la sede del partido en la Ciudad de México cuando un sicario le disparó a quemarropa en plena vía pública. Su asesinato causó conmoción, no solo porque era un alto dirigente priista, sino porque ocurrió en un momento en el que el partido ya estaba debilitado tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de ese mismo año. Ruiz Massieu era un político influyente, cercano a Carlos Salinas pero con ideas reformistas que chocaban con la vieja estructura del PRI. Había impulsado cambios dentro del partido que buscaban modernizarlo y alejarlo de las prácticas de corrupción y clientelismo que lo habían caracterizado durante décadas. Esto lo convirtió en un personaje incómodo para ciertos grupos de poder dentro del priismo. Su asesinato, lejos de ser un crimen aislado, fue interpretado como parte de una lucha interna dentro del PRI, donde distintas facciones se disputaban el control del partido y del país en la antesala del fin del sexenio de Salinas. Las investigaciones iniciales llevaron a la captura de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente, quien fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato. La noticia fue un golpe devastador para la familia Salinas. Raúl siempre había sido visto como la mano derecha de Carlos y había acumulado una enorme fortuna a la sombra del poder presidencial. Su detención reveló el lado más oscuro de la presidencia de Salinas y evidenció hasta qué punto la corrupción y el crimen estaban ligados a su gobierno. El caso de Raúl Salinas no se limitó solo al asesinato de Ruiz Massieu. Durante la investigación, se descubrieron cuentas bancarias en Suiza y otros países donde Raúl tenía depositados cientos de millones de dólares. La pregunta era evidente: ¿de dónde provenía ese dinero? Las autoridades sospechaban que eran fondos obtenidos mediante corrupción y tráfico de influencias. La existencia de estas cuentas reforzó la imagen de la familia Salinas como un clan que había saqueado al país y utilizado el poder para su beneficio personal.
Raúl fue condenado en 1999 a 50 años de prisión por su presunta responsabilidad en el asesinato de Ruiz Massieu. Sin embargo, en 2005, tras años de apelaciones y maniobras legales, fue exonerado y puesto en libertad, lo que generó aún más dudas sobre la imparcialidad de la justicia mexicana. A pesar de su liberación, su imagen quedó marcada para siempre como símbolo de la corrupción y la impunidad. Carlos Salinas, por su parte, se vio obligado a salir de México tras dejar la presidencia. Se refugió en Irlanda y luego en Cuba, argumentando que era víctima de una persecución política orquestada por Ernesto Zedillo, su sucesor. Desde el exilio, intentó defender su legado y negar cualquier vínculo con los escándalos que envolvían a su familia. Sin embargo, su reputación estaba gravemente dañada. Lo que había comenzado como un gobierno que prometía modernizar México terminó en una serie de traiciones, asesinatos y crisis que hundieron al PRI y marcaron el inicio de un cambio en la política mexicana. El asesinato de Ruiz Massieu fue más que un crimen político. Fue el reflejo de un sistema podrido, donde las disputas internas del PRI se resolvían con balas en lugar de votos. También mostró hasta qué punto la familia Salinas estaba involucrada en redes de corrupción y tráfico de influencias. Aunque Carlos Salinas nunca fue procesado, el escándalo de su hermano dejó claro que su sexenio no solo estuvo marcado por reformas económicas y tratados comerciales, sino también por la ambición desmedida y la impunidad de una élite que se creyó intocable. Años después, el caso sigue siendo un tema de debate. Muchos creen que la verdad nunca salió completamente a la luz y que Raúl Salinas fue solo un chivo expiatorio para proteger a figuras aún más poderosas dentro del PRI. Otros sostienen que Carlos Salinas sacrificó a su propio hermano para salvar su imagen y evitar que las investigaciones llegaran hasta él. Lo cierto es que, a partir de 1994, la figura de Salinas pasó de ser la de un presidente modernizador, a la de un personaje envuelto en traiciones, asesinatos y corrupción. El sexenio de Salinas no solo cambió la economía de México, también dejó una huella imborrable en la historia política del país. Con su salida del poder, el PRI comenzaba a perder el control absoluto que había mantenido durante décadas. La sombra del asesinato de Ruiz Massieu, junto con la crisis económica que vendría después, marcó el principio del fin de un régimen que, aunque intentó renovarse, seguía anclado en las mismas prácticas de siempre. Carlos Salinas de Gortari dejó la presidencia el 1 de diciembre de 1994 convencido de que su legado quedaría marcado por la modernización económica y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN. Sin embargo, su salida del poder fue solo el inicio de una crisis que hundiría su imagen y lo obligaría a un exilio forzado. En cuestión de semanas, México entró en una de las peores crisis económicas de su historia, su hermano Raúl Salinas fue arrestado por asesinato y corrupción, y el nuevo presidente, Ernesto Zedillo, no dudó en señalarlo como el responsable de la debacle. La caída de Salinas comenzó con el llamado error de diciembre, un colapso financiero que provocó la devaluación del peso, el desplome de la economía y la fuga masiva de capitales. Muchos analistas argumentan que la crisis fue consecuencia directa de la política económica de Salinas, quien había dejado al país con una deuda enorme y una estabilidad basada en artificios. La situación fue tan grave que el gobierno de Zedillo tuvo que solicitar un rescate financiero de $50,000 millones a Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, FMI, para evitar el colapso total del país. Desde el inicio, Salinas rechazó cualquier responsabilidad en la crisis y culpó a Zedillo de haber tomado decisiones equivocadas. En respuesta, el gobierno de Zedillo filtró información que mostraba la verdadera fragilidad económica con la que Salinas había dejado al país, exponiendo la corrupción y los manejos turbios que su administración había escondido. Por primera vez, un expresidente del PRI era señalado públicamente como responsable de una crisis nacional. Mientras la economía colapsaba, las investigaciones contra su hermano Raúl Salinas de Gortari avanzaban rápidamente.
Su arresto en 1995 no solo reveló la enorme fortuna que había acumulado en el extranjero, sino que también evidenció una red de corrupción ligada a la presidencia de Carlos Salinas. Los medios comenzaron a especular sobre la posibilidad de que el propio expresidente estuviera involucrado en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, en el narcotráfico y en el saqueo de recursos públicos. Aunque nunca se le procesó penalmente, su imagen quedó marcada por la sospecha. A medida que aumentaban las acusaciones y su figura se volvía más tóxica en México, Salinas decidió abandonar el país. Primero se refugió en Dublín, Irlanda, bajo la protección de empresarios aliados y luego se trasladó a Cuba, donde recibió el respaldo de Fidel Castro. En el exilio, Salinas comenzó una intensa campaña para limpiar su imagen. Escribió varios libros en los que intentó defender su legado, presentándose como una víctima de una conspiración política orquestada por Zedillo y sus enemigos dentro del PRI. A pesar de estar fuera del país, su influencia en la política mexicana no desapareció. Desde la sombra, siguió moviendo los hilos dentro del PRI y apoyando a políticos cercanos a su ideología. Su regreso a México se dio poco a poco, con apariciones discretas en eventos privados y reuniones con empresarios y líderes priistas. Aunque públicamente mantenía un perfil bajo, en la política seguía siendo una figura clave. En 2000, con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, el PRI perdió el poder por primera vez en más de 70 años. Para muchos, esta derrota fue el resultado del desprestigio que había dejado el sexenio de Salinas y la crisis económica que afectó a millones de mexicanos. Sin embargo, Salinas encontró en el gobierno de Fox un respiro, ya que el nuevo presidente, más interesado en debilitar al PRI que en perseguir a los expresidentes, dejó de atacarlo públicamente. Durante los siguientes años, Salinas se convirtió en un personaje enigmático. Aunque evitaba dar declaraciones sobre política nacional, su presencia se hacía notar en reuniones privadas con empresarios y líderes de distintos partidos. A lo largo de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, su influencia se mantuvo en las decisiones económicas y políticas del país. Se le relacionó con la privatización de sectores estratégicos y con el fortalecimiento de una élite económica que se benefició de su modelo neoliberal. En la actualidad, Carlos Salinas de Gortari sigue siendo una de las figuras más polémicas de la historia de México. Para algunos, fue el arquitecto de la modernización económica del país, para otros, es el símbolo de la corrupción, el fraude y la traición. Su legado sigue siendo objeto de debate, pero lo que es innegable es que su influencia nunca desapareció por completo. A pesar de los escándalos, las acusaciones y su exilio, logró mantenerse en las sombras, moviendo piezas dentro del tablero político mexicano. Salinas no cayó del todo, pero tampoco pudo borrar la mancha de su pasado. Su historia es la de un hombre que quiso pasar a la historia como un reformador, pero que terminó siendo recordado como el presidente del engaño, la traición y la impunidad.